precisamente de este tema de los compuestos que dan este olor. ¿Cuál sería el compuesto en sí que da el olor a pescado y no precisamente el olor a pescado en mal estado? Porque justo había surgido eso en teoría que primero la profe había dicho que era la trimetilamina que la que daba el olor a pescado. Después se aclaró que bueno, la trimetilamina era el olor a pescado en mal estado. O sea, y bueno, y ahí nos Claro, quedó la duda de cuál es el olor a pescado y qué es el compuesto que le da ese olor, en digamos. realidad el pescado va a estar dado, el olor tiene que ser fresco, digamos, a mar. No tiene que tener un olor que nosotros decimos, ah, es pescado. La trimetilamina va a venir de la óxido trimetilamina, ¿sí? Que se debe por los componentes que tiene naturalmente el pescado, no lo encontramos así en las carnes vacunas. Y el mal olor se va a deber a la trimetilamina. Ustedes recuerden que cuando veían en orgánica laboratorios de aminas, una de las características eran que tenían mal olor, no todas, pero estas particularmente, que son las volátiles, son las que dan mal olor. Principalmente se va a generar trimetilamina, ¿sí? Que va a Ok, derivar de la óxido trimetilamina, entonces se podría llegar a interpretar que la óxido trimetilamina es el olor a pescado que nosotros sentimos o percibimos. la trimetilamina. Claro, pero no, me refiero a a un pescado en buenas condiciones. O sea, nosotros sentimos lo que es olor a pescado, por eso le digo, y no sabemos a qué compuesto se debe ese olor a pescado. Pescado no debería sentirse un olor particular, ¿sí? Ya cuando nosotros sentimos olor a pescado, se debe a la presencia de trimetilamina que va a derivar de la transformación de la óxido trimetilamina, ¿sí? Igual yo voy a buscar, porque estuve leyendo material de eso y se los voy a compartir, pero es particularmente por este compuesto, ¿sí? Por Pero ejemplo, sentir ese olor no se consideraría entonces tanto así como que está en mal estado el pescado, porque usualmente se siente olor a pescado, o bueno, no sé a qué sería es tan la interpretación. subjetivo porque yo, por ejemplo, para mí el pescado en mal estado es un olor fuerte y el olor a pescado puede deberse a la presencia de trimetilamina y no ser particularmente porque tenga mucha presencia o no esté en condiciones, ¿sí? Lo Ah, voy a bien, o sea, buscar. el leve olor a pescado, pues, no digo tampoco un olor a pescado fuerte, sino me refiero al simple Bueno, ¿ves? sentido. Es subjetivo. Ajá, Entonces, sí, básicamente sería este compuesto, a la óxido trimetilamina que luego se va a convertir en trimetilamina. ok, gracias. Pero cada especie tiene su propio olor. O sea, el cordero tiene su olor, el chivo tiene su olor, el cerdo tiene su olor, el pescado tiene su propio olor. En cambio, vos pasás por San Dolce, por ejemplo, toda la cuadra ahí, el olor se siente, pero no ¿Qué significa que es? que estén en mal estado, sino que es propio de la especie animal. Y de la Claro, forma, porque ustedes van a un matadero de chancho y sienten ese olor fuerte, pútrido, pero no es porque el animal en sí tenga ese olor, es porque está en malas condiciones, porque los productos, todos los productos de degradación proteicos, la orina, chicos, la orina ya tiene un olor muy fuerte. Y, y entonces no nos podemos guiar solamente por eso. Sí van a haber algunos compuestos que se destaquen, por ejemplo, eso les decía, en las vacas, cuando ya está en proceso de degradación el animal y los humanos y animales, van a ser estas aminas las que den o prevalezcan en ese olor fuerte y va a depender, pero cuando un animal está en buenas condiciones y es reciente la captura, no debería haber un olor, tienen olor, pero no tan marcado como, por ejemplo, lo que venimos hablando. O sea, los corderos se da mucho a la alimentación que tienen y porque no los no hacen un aseo controlado de los lugares en donde están. Entonces, es una mezcla de olores en sí, ¿sí? Sobre pescados se los voy a compartir porque estaba viendo algunos artículos, pero eh, es muy subjetivo decir, no, acá se debe al lugar, no es lo mismo que ustedes vayan a comprar a un mercado
en donde las condiciones por ahí de conservación son distintas a las que vayan a un lugar, por ejemplo, que tiene mucha más infraestructura, hablando de mercados por ahí, o sea, lugares muy opuestos, ¿no? En cuanto a estructura, ¿sí? Así que bueno, lo voy a buscar y vamos a ver. Yo pensé que una de las preguntas iba a ser la diferencia entre bases nitrogenadas volátiles y la determinación de nitrógeno total. ¿Se acuerdan que, en el parcelito pasado, una de esas era la consigna? Y yo... Sí, yo no lo entendía. La profe, en teoría, explicó el lunes, y ahí recién interpreté que se refería a todas las bases volátiles, no al nitrógeno. Claro, miren, y puede prestarse mucho a confusión. Yo ayer buscaba material para pasarles y encontré un video de una universidad de Centroamérica en donde daban mal la explicación de bases nitrogenadas volátiles. O sea, mencionaban que en el pescado hacían ellos la determinación de bases nitrogenadas, controlaban pH y características sensoriales. Y cuando veía la parte de bases nitrogenadas volátiles, ellos la mencionaban, pero cuando hablaban del procedimiento, hablaban de una determinación de nitrógeno total para medir proteínas, entonces no es lo mismo, ¿sí? Acá vamos a hablar un poco de esta metodología. Lo que hacemos es picar la carne, ¿sí? Ponerla en el balón, y allí le agregamos óxido de magnesio, que en medio acuoso se va a generar, un medio básico, ¿sí? Se va a generar un hidróxido básico. Entonces, ese medio básico va a hacer liberar a estas bases nitrogenadas volátiles, a las que son volátiles, de bajo peso molecular y que tienen puntos de ebullición bajos. Fíjense, la trimetilamina tiene punto de ebullición a 3 grados centígrados. Y es muy fácil estar, ¿sí?, a esa temperatura. La dimetilamina va a subir un poco ese punto de ebullición a 7 grados y las monometilamina, fíjense, en menos 6. Esto quiere decir que a estas temperaturas, superándolas, se convierten en gases, en compuestos volátiles, ¿sí? Entonces, superando esa temperatura, bueno, va a ser, se van a generar, se van a liberar estas bases volátiles y van a subir por el sistema, ¿sí?, para luego ser recogidas en ácido bórico. En el punto 1 se da esta reacción. Tenemos a las bases protonizadas, es decir, con un hidrógeno más, una carga positiva más, que cuando entran en combinación con una base, ¿sí?, acá tenemos el radical oxidrilo, lo que se genera es agua y se libera la molécula gaseosa, ¿sí? Entonces, en la segunda etapa, que es acá en la recepción con ácido bórico, se regenera nuevamente esa versión protonada, pero únicamente con las bases nitrogenadas. Entonces, vuelvo a tener el estado inicial que tenía cuando estaban acá con la carne. Ahora ya las tengo separadas. En este Erlenmeyer se pone el indicador de Tashiro inicialmente. Entonces, ustedes van a ir viendo que a medida que van burbujeando acá, se va cambiando el color del indicador. El indicador inicialmente tiene un color violeta, porque es la mezcla de dos indicadores, y cuando pasan las bases nitrogenadas va a tomar un color verde. Hay técnicas, nosotros les ponemos ácido bórico al 2%, pero hay técnicas que hablan de un ácido bórico al 3%, otras del 4%, que ya es una solución saturada de ácido bórico e innecesaria. Con esta es suficiente, ¿sí? Pero pueden ver esas variaciones. Entonces, hasta acá estamos lo que sucede, ¿sí?, con estas bases nitrogenadas. Este es el equipo, el sistema que nosotros armamos en laboratorio. Recuerden que en la clase pasada acá sustituimos, ¿sí?, el agarre con una pinza, porque eso nos permite graduar. Recuerden que siempre tiene que estar en contacto la manguera o el tip con el líquido, porque si esto no está en contacto con el líquido, lo que va a hacer es perder todas las bases. Si está cayendo gas,
y no está en contacto con el ácido que lo va a atrapar, entonces se va a liberar y no voy a hacer bien la determinación. Esta es una imagen, van a ver que también por ser el pescado salta mucho, recuerden que lleva antiespumante esta determinación, ahí ya se ve que va ascendiendo, ¿sí? Va pasando por el sistema y acá se va recogiendo agua y las bases condensadas, ¿sí? Ahí está en contacto con el ácido bórico. Al titular, el último paso es hacer una titulación del destilado con una solución valorada, puede ser ácido sulfúrico o ácido clorhídrico, un ácido fuerte que desplace al ácido bórico y nos permita contabilizar cuáles son las bases nitrogenadas. El punto final puede variar de acuerdo a la forma de preparación del indicador. Acá yo les dejo una receta que para Tashiro se utiliza el doble de rojo de metilo que de azul de metileno. Por eso la combinación de este rojo con este azul nos da un color violeta para el indicador. El punto final sería cuando se regenera el ácido, ¿sí? Antes, previa regeneración, hemos visto un color grisáceo, ahí debería pararse, pero si no, apenas vemos este color violeta, es el punto final de la titulación, ¿sí? Un exceso, hablaría de un exceso en la titulación y también, les repito, se debería a la forma de preparación de ese indicador. En la clase pasada lo que hacíamos es hacer un exceso para generar esa confianza en el manejo, ¿no? Está bien, yo llegué al punto final, bien, sigo agregando para ver qué sucede con la solución, cómo cambia la intensidad de color. Siempre que trabajen con una técnica nueva tienen que hacer ese estudio. Yo ahora les dejo en pantalla unos datos para que ustedes hagan el cálculo de base nitrogenada volátil. Les damos un volumen, ¿sí?, de titulación. Se gastó 1,9 mililitro de ácido y la muestra pesada era de 5,2 gramos. Ustedes me dicen qué valor les dio eso. Entonces, bases nitrogenadas volátiles totales va a ser igual a 0,014, que son los 1000 equivalentes de nitrógeno, por 1000 para la conversión. 51,1. Ahí ustedes me dicen, a ver los demás compañeros, la normalidad va a ser 0,1 por 100 sobre 5,2. Noelia, 51, ¿cuánto? Sí, es lo que decía Noelia. ¿Qué más? A mí también. Sí. Bien. 51,15. Recuerden que esto puede ser una consigna de parcial. Con este valor, ¿qué decimos a lo que dice el código alimentario respecto del máximo permitido de bases nitrogenadas volátiles? Que es inepto para la alimentación. ¿Por qué? Porque el valor es superior a 30 miligramos. Bien, cuando den la respuesta, traten de darla completa, ya preparándonos como para un informe, ¿sí? Siempre traten de ser lo más completos en las respuestas. Bien, ese es el valor. Pasamos a lo que sería la marcha analítica para la determinación de plomo. Esta marcha también la hicieron ustedes en química analítica general. General, sí. Sí. Es una marcha analítica en donde se va a determinar se puede determinar la presencia de plata, mercurio o plomo, ¿sí? Se basa básicamente en reacciones de precipitación, es decir, se van a formar sólidos insolubles a medida que vayamos agregando ciertos reactivos.
Lo primero es agregar ácido clorhídrico, ¿sí? Y si están estos elementos, se va a producir un precipitado de color blanco, que va a ser por la formación de cloruro de plata, cloruro mercurioso o cloruro plumboso, ¿sí? Entonces, en este precipitado debo continuar con el trabajo y lo que voy a hacer es agregarle agua caliente. En agua caliente, los elementos que son poco solubles son la plata y el mercurio, mientras que el plomo se va a solubilizar en agua caliente. Entonces, nosotros nos venimos por esta ruta, ¿sí? Tomamos esto, seguimos para acá, y como queremos determinar plomo, venimos por este lado. Ahora, si en esa solución, digamos, porque va a estar soluble en agua caliente, habría plomo, le tenemos que sumar yoduro de potasio, y si el plomo estuviera presente, se va a formar esto, ¿no? Un precipitado amarillo poco soluble que va a estar dado por la presencia de yoduro de plomo. Entonces, lo que se hace es pesar 5 gramos de muestra en un crisol, se debe carbonizar para eliminar la mayor interferencia orgánica, y ya una vez carbonizado se lleva a mufla por 12 a 15 horas hasta obtener las cenizas. Esto va, o sea, ya hablándoles un poco de la metodología, esto nosotros lo podemos hacer de un día para el otro. Sin embargo, hay técnicas, sobre todo la de la AUAC, para minerales en general, lleva una carbonización súper lenta que puede llevar fácil 3 a 4 días, porque lo que se controla es que durante la carbonización, que la suelen hacer en plancha, ustedes ven que se van perdiendo humos, se va ennegreciendo un poco en las paredes internas del crisol, y entonces eso no dejan que suceda con una carbonización lenta, porque se va a eliminar primero agua y después se va a carbonizar la materia orgánica. Entonces, dependiendo de la técnica, la más acertada sería esta que lleva más días. Van a tener que considerarlo para el análisis que puedan hacer. Imposible que nosotros para un laboratorio podamos hacer este trabajo, pero me ha tocado hacer cenizas en otros materiales, y la verdad es un dolor de cabeza controlar que no haya pérdida de muestras, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan que hay variabilidad y que, bueno, fíjense acá, nosotros trabajamos como en carbonización, una carbonización rápida, y pueden ver que en las paredes están ¿no? las cenizas. Acá tienen 3 crisoles de colores distintos. Nosotros pusimos a moda, para tener positivos, en 2 agregamos un compuesto que contenía plomo. Entonces, esta es la marcha analítica que ya la vimos anteriormente. Se agregó ácido clorhídrico 6 normal, se filtró, sobre lo filtrado es el descarte, sobre el filtro luego se agregó agua caliente, y esto era para solubilizar si estuviera el plomo, y luego se agregó yoduro de potasio, y en el caso del positivo se formó este precipitado de color amarillo de yoduro de plomo, ¿sí? ¿Alguna duda? Por mí no, está bien. ¿Alguien más? Bueno, el artículo 276 del capítulo 6 del Código Alimentario dice que los alimentos, los productos de la pesca no deben provenir de lugares contaminados, pero no da valores. Solo dice contaminados, puede ser cualquier tipo de contaminación. En el capítulo 3 de los productos alimenticios del Código Alimentario, lo que hay, está el artículo 156 y da valores máximos de miligramos por kilo para alimentos, para elementos tóxicos, por ejemplo en el plomo, de un valor de 2.
A continuación, hay un reglamento técnico del Mercosur sobre límites máximos para contaminantes inorgánicos y, en este caso de plomo, da diferentes categorías. Y en pescados crudos, sí, habla de un límite máximo de 0,3. Entonces, dentro de las legislaciones, digamos, la que tendría más peso sería esta, que es una normativa internacional, porque interviene en otros países. Yo debería considerar esto, ¿sí? Este límite, porque va haciendo una especificación de categorías para diferentes tipos de alimentos. Si fuera otro alimento, recurriría a esa tabla y vería, bueno, la cantidad. Si bien esta técnica es cualitativa, hay límites y se podría optar por una que sea cuantitativa. Así que creo que la ven en toxicología. ¿Alguna consulta respecto de esto? Es positivo solamente, o sea, es una prueba cualitativa para la determinación de plomo. Si yo veo que si veo que me da positivo, entonces tendría que trabajar, esto es para descartar tiene o no tiene. Si veo que hay presencia, igual la mandaría por alguna que sea cuantitativa. ¿Sí? Esto, o sea, ustedes saben que la muestra tiene plomo y acá entra a trabajar el criterio de ustedes de qué harían como profesionales. Entonces, si a mí me da la prueba positiva, lo que hago es recomiendo que el análisis sea por una cuantitativa confiable y se considere recién allí si corresponde o no por los valores que puedan arrojar esos análisis. Claro, para determinar la aptitud del producto según Claro, la porque normativa. si está en menor cantidad, puede comercializarse. Ahora, si es mayor, no. Ok. Bien. En el caso del mercurio, el mercurio es un metal tóxico, las sales del mismo también, entonces está presente en el medio ambiente de forma natural, ¿sí? Es un elemento químico, y también puede estar en el ambiente por acción del hombre, ¿no? Antropológica, digamos. Y esto por su uso en fábricas, por ser un producto de la actividad minera, ¿sí? Estas especies pueden llegar al mar y de forma inorgánica y después ser consumidas por los peces, ¿sí? O organismos acuáticos. Y en este pasaje, ¿sí? Ven, acá hay una cadena alimentaria, ese mercurio puede ir convirtiéndose o transformándose en especies orgánicas. Entonces, se ha demostrado que en algunos casos las especies orgánicas son más tóxicas para el ser humano. Por eso, acá les dan como un límite para el consumo. Por ejemplo, salmón, bacalao, ostras y más pequeños, especies más pequeñas, podrían consumirse sin límite. Sin embargo, en aquellas que son de mayor tamaño, que consumen a otros peces también, puede haber mayor contenido de mercurio. Entonces, hay recomendaciones de no consumirla con tanta regularidad. El ensayo de Reims es una técnica que se fundamenta en la electrólisis, ¿sí? Es una determinación de rápida detección y separación. A partir de este método no solo se puede identificar la presencia de mercurio, sino también arsénico, antimonio y bismuto, ¿sí? Estos se van a separar por electrólisis y se van a depositar en una lámina de cobre, ¿sí? Y bueno, sabiendo que pueden haber otros interferentes, luego se debe hacer una especificación para la presencia de mercurio. Entonces, se van a pesar 5 gramos de muestra,
¿sí? Se va a agregar al Erlenmeyer 10 mililitros de ácido clorhídrico 10% y se va a llevar esto a hervor, ¿sí? Esto puede llevar de 30 a 40 minutos, ¿sí? Y reponer el ácido clorhídrico si es que se va evaporando, ¿sí? Entonces, ustedes van a poner una lámina de cobre que esté limpia, como en esta imagen, y si está la presencia de estos elementos, se van a depositar por electrólisis en la lámina y va a tener esta apariencia, ¿sí? Un color negro. Perdón. Entonces, para confirmar la presencia de mercurio, lo que se va a hacer es colocar esta lámina en un tubo de ensayo y, como hacíamos en la prueba del acetato de plomo, vamos a colocar una tira que va a ser de color negra porque ya va a estar embebida en el reactivo A y B, ¿sí? Y va a tener un color oscuro. Entonces, cuando llevemos esto a fuego, ¿sí? Se van a ir desprendiendo estos elementos y si hay mercurio, esta tira va a tomar un color salmón. Entonces, acá les dejo una imagen de cómo queda la apariencia que tenía negra en esta imagen, cómo estaba negra. Cuando lo llevamos al tubo de ensayo se va desprendiendo, ¿sí? Y en la tira que está colgada, vemos acá la aparición de un color que es color salmón, que nos indicaría la presencia de mercurio. Es también una prueba cualitativa. Acá tienen las tiras de papel, ¿sí? La tira de papel que adquiere el color salmón se da por la formación de un complejo insoluble con mercurio, y esta es una tira donde la prueba no varió, digamos, no cambió el color, por lo cual se considera negativo. En el 276 del Código Alimentario se establecen, ¿sí?, los límites de 0,5 miligramos por kilo de parte comestible para mercurio total. Sin embargo, no debe ser superior a 0,3 miligramos en las especies que sean metilmercuriales, y esto solamente se puede detallar por una especiación que se haga para estos compuestos. ¿Hay alguna consulta de esto? Chicos, ¿están? Sí, profe. Sí, No, sí. yo digo, estuve hablando de nuevo sola. ¿Se entiende todo entonces? Sí, se entiende, profe. Bien. Volviendo acá a una de las dudas que quedaban, que no la terminamos de hablar, sobre bases nitrogenadas, la diferencia con una determinación de nitrógeno total es que antes de llevar a este equipo se hace una digestión. Cuando yo quiero determinar nitrógeno total, tengo que hacer, para determinar proteínas, lo que se hace es una digestión total de la muestra. Yo la muestra la tengo que poner en ácido sulfúrico, se agregan óxidos que van a permitir la aceleración de esa digestión y toda la muestra se va a consumir. Entonces voy a medir todo el nitrógeno que está en esa muestra. En cambio, después, o sea, después de esa digestión, donde yo le agrego ácido, llevo a calor, se consume todo y lo que me queda es una solución líquida, ¿sí? Sin ningún tipo de materia seca, digamos. Y eso es lo que se coloca en este sistema y se contabiliza de igual manera. Ponemos ácido bórico, obtenemos un destilado de 100 mililitros y cuando cuantificamos nitrógeno total para la determinación de proteínas. En las bases nitrogenadas volátiles nosotros no hacemos una digestión. Colocamos la muestra acá y las bases que estén presentes volátiles son las únicas que van a circular por el sistema, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre bases nitrogenadas volátiles y nitrógeno total.
que era una de las preguntas que le hacíamos en el parcialito anterior. Uno es para determinar proteínas. Bien, gracias, profe. Y el otro bases nitrogenadas, nada más. Mantenemos. Sí, sí. Sí. Bueno, esto, ustedes lo que pueden poner es la regeneración. El punto final será por la regeneración del color del indicador. Va a desaparecer este color verde y se va a regenerar el color del indicador. Como sea que esté preparado, ese va a ser el punto final, ¿sí? Ustedes igual, si les toca hacer un análisis, van a ver cómo está, cuál es el punto final y definir allí. Pero si le hacemos pregunta para el parcial, entonces pongan eso. El punto final será por la regeneración del indicador, del color del indicador. Ah, genial. ¿Va a tomarnos asistencia, profe? Ahora que salga, me va a salir la asistencia, salvo que se hayan puesto otro nombre. Pero, a ver, sí, déjenme que abra un drive. ¿Están todos?